Estamos en plena campaña ya para las PASO y luego para las legislativas de octubre, las elecciones de medio término. Hoy está con nosotros el candidato Sergio Massa, candidato a diputado. Gracias por estar, Sergio. ¿Todo bien? Todo bien. Antes de hablar de temas de campaña concretamente y temas que interesan a la gente, quiero conocer su opinión con respecto a qué sensación tuvo usted cuando se enteró de la tragedia del Sarmiento en Merlo y por qué suceden estas cosas en el siglo XXI todavía. Más que sensación, bronca, ¿no? Porque en definitiva esa barrera existe porque no se hizo el túnel que se debió hacer. Esa barrera existe y tiene un guardabarrera porque no se la automatizó. Esa barrera existe porque no se hizo la inversión que debió haberse hecho. Y no es problema de este gobierno o del anterior. La Argentina en materia de inversión ferroviaria hace años que va para atrás. No solamente en lo que es metropolitano, en lo que es de carga también. Así que la bronca de vidas perdidas, producto de ausencia del Estado. Yo digo, se juntan, siempre para que ocurra una tragedia, se juntan varios puntos. Yo digo, negligencia de todos los funcionarios de turno en su momento, mezclados por la falta de responsabilidad también en llevar un trabajo adecuado adelante y mezclada la corrupción también en todo esto. Bueno, en definitiva, en el caso del soterramiento del Sarmiento y de la inversión sobre el Sarmiento, digamos, la corrupción viene marcando esa obra desde el nacimiento, ¿no? Desde Odebrecht hasta Gela, desde un gobierno hacia el otro, Calcaterra en el medio. Digamos, todo el tiempo aparece que o el primo de Macri o el socio de Cristina, siempre aparece la corrupción en el medio. ¿Va a haber los números necesarios el miércoles en el Congreso con el tema debido para expulsarlo o no? Nosotros tenemos posición tomada, es pública, nosotros impulsamos la separación, impulsamos además el desafuero, pero como no nos quedamos ahí, planteamos también nuestro propio desafuero, como una forma de eliminar privilegios. Ojalá que por lo menos se pueda avanzar en un sentido que le muestre a la sociedad que la política no defiende privilegios. Ahora, Massa, el gobierno está diciendo que ya los votos probablemente no los tengan porque se necesitan 2/3 de los presentes y está muy difícil en ese sentido, y que lo que va a proponer es que se prohíba la abstención, que los diputados no puedan apelar a ese recurso. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Eso no les gusta? Me parece que no va a cambiar el número eso, porque en definitiva puede haber uno más, uno menos, pero el número va a terminar siendo el mismo. Yo creo que la abstención es una forma de manifestar no opinión y está prevista en el reglamento. No tenemos inconveniente porque nosotros tenemos una posición muy clara de exclusión de debido, de separación, y entonces cualquier cosa o cualquier instrumento que sirva para que cada uno afirme su posición la vamos a valorar. Pero lo que no podemos es seguir discutiendo sobre cuestiones reglamentarias del Congreso mientras el Congreso no trata temas que son graves y que resuelven los problemas de hoy. Ahora, pareciera que para estas cosas se ponen de acuerdo un buen sector, porque más allá de que no lleguen, son cerca de 150 diputados. Para estas cosas se ponen de acuerdo, pero para otras cosas, como por ejemplo una política de Estado respecto de los trenes, de que de una buena vez se solucionan algunas cosas básicas, no hay consenso. Porque desgraciadamente en muchos temas el gobierno se quedó en discurso y no mandó propuestas al Congreso. De todos los temas que mandó hubo respuesta del Congreso. Ahora, hace pocos días tuvimos mucha discusión alrededor del tema de menores, por el caso del Polaquito. Sí. El gobierno en enero anunció que iba a mandar régimen penal juvenil y todavía lo estamos esperando. Y nosotros tenemos presentado uno. Y podríamos discutir alrededor del nuestro y estamos abiertos a hacer las modificaciones que eventualmente otras fuerzas políticas propongan y darle a la Argentina un régimen penal juvenil y darle a nuestros pibes también la posibilidad de tener instrumentos del Estado para que los ayuden a recuperarse de las adicciones y darle al Estado argentino una política para la capacitación en oficios y la generación de empleo entre los más jóvenes, y no está la vocación de discutirlo. Y aparece el tema de la inversión en infraestructura y el presupuesto que se aprobó. Vos fíjate que hoy estamos discutiendo el tema de los trenes porque tenemos muertos. ¿Cuánto se invirtió de lo que estaba decidido invertir en el presupuesto nacional este año para inundaciones?
solo el 30%. Lo único que creció este año en la aplicación del presupuesto del gobierno fue el pago de deuda, el pago de intereses de deuda. Y yo creo que el desafío que tenemos es dejar de discutir temas de coyuntura y empezar a resolver los problemas de fondo que tenemos. Porque mientras tanto, hoy estuve en Pilar con un grupo de abuelos y tenemos jubilados que ganan 6.400 pesos y que les llegó 2.000 pesos de luz, y que les llegó 1.800 pesos de gas, y que pagan un alquiler y que no llegan a fin de mes, y que la inflación les destruyó el poder de compra, y el gobierno ni siquiera quiere discutir la rebaja del IVA en los alimentos de la canasta básica, a pesar de que el presupuesto nacional tiene 22.500 millones de pesos para ese concepto aprobados por el Congreso. No solo eso, fíjense lo que les pasa a ustedes con la tarjeta de débito. Hasta febrero les devolvían el 5%, ahora ni eso. Se eliminó ese reintegro. Pero se eliminó un reintegro que la ley madre de funcionamiento del Estado, que es el presupuesto, había aprobado. Sí, sí, claro. Con lo cual hay incumplimiento de los deberes de funcionario público y hay malversación de caudales públicos. Los funcionarios que no están devolviéndole a usted el IVA van a tener que explicar en tribunales por qué no lo están haciendo. No, y aparte es un desincentivo para usar la tarjeta y para utilizar el efectivo y evadir, ¿no? El haber eliminado ese beneficio que Pero había Maxi, para hay un sector. problema mucho más profundo, que es que cuando usted mira los 11 productos de la canasta básica, no es un problema de incentivo o desincentivo a usar la tarjeta. Es la necesidad de pagar 8 pesos menos la botella de aceite, o de pagar 6 pesos menos el paquete de fideos, o de pagar los productos lácteos entre 4 y 19 pesos. Massa, ¿cómo está evaluando justamente la situación de la inflación? ¿No? Viene un julio muy caliente en materia de precios. Esta suba del dólar hoy rozando los 18 pesos. Bueno, todos dicen que ya se está trasladando a distintos precios. Pasó con los combustibles, pasa con los aceites, con distintos alimentos. ¿Cómo está viendo la situación económica? ¿No le encuentra el gobierno la vuelta al tema de la inflación? El gobierno, si no cambia la política económica, va a seguir empobreciendo a la gente. Porque la Argentina funciona cuando hay consumo. 80% de nuestro PBI es mercado interno. Entonces, el desafío es que el jubilado gane mejor y no estamos, además, planteando títulos, ilusiones. Le estamos diciendo, señores del gobierno, acaban de ganar 211.340 millones de pesos en el Fondo de Garantía. ¿Por qué esa plata no se distribuye la mitad, el 50%, entre los jubilados en un haber, el haber 14, entre 10.000 y 20.000 pesos de refuerzo adicional para cada jubilado en la Argentina? ¿Por qué no se hace? Mientras tanto, ponen plata del ANSES en el fondo del ministro de Finanzas, en el exterior. Ahora, ¿Cuál cada es la vez que un necesidad? político plantea eso, el gobierno los acusa de populistas y en su caso particular, bueno, el gobierno, Sí, y usted mismo pero viene fíjese denunciando una campaña en su contra, ¿no? Sí, pero fíjese que, por ejemplo, yo planteo lo del IVA en los alimentos, ¿sí? El gobierno me descalificó. Y sin embargo, usted va a YouTube, cualquiera de los que nos está viendo puede ir a YouTube y se va a encontrar un video de la vicepresidenta invitando a la gente a que vote en el 2015 a Cambiemos porque iban a eliminar el IVA en los productos de la canasta básica. Entonces, lo que digo es, lo que estamos es tratando de evitar que esa desilusión, esa tristeza que invade a la gente porque la plata no alcanza y porque le mintieron en el 2015, se revierta. Cuando discutimos a fin de año el impuesto a las ganancias, el gobierno no le cobra impuesto a las ganancias a los bancos de inversión extranjeros que vienen a timbiar por una semana a la Argentina. No le cobra retenciones a las mineras. Ahora, resulta que al muchacho que está atrás de la cámara con la cámara, si un sábado hace horas extras, le cobra impuesto a las ganancias. Es delirante. Le cobra impuesto al cheque a un comerciante, le cobra impuesto a las ganancias a un jubilado y no le cobra a las mineras y a los bancos internacionales. Es delirante. No hay economía que aguante así. Más en la recolección de, perdón, Maxi, de firmas en esta campaña para tratar el tema en el Congreso. ¿Cómo va? Estamos muy cerquita de llegar a los 3 millones de firmas y llegando a los 3 millones de firmas van a estar obligados a tratarlos por la iniciativa popular, que además va a desnudar el curro de los supermercados. En la Argentina
Miren, hace poquitos días, y creo que ustedes lo mostraron, 8 cuadras de cola. Usted estuvo el otro día como un cajero de en un supermercado en La Matanza. Supermercado. No estuve como un cajero, estuve ayudando a la cajera a separar los productos. En la compra de cualquier familia argentina, el 60% del changuito son productos de la canasta básica. Entonces, el 60% de esos productos, con el descuento del IVA que estamos planteando, significa que se pagan 21% menos. Hace poquitos días se vieron las colas en un supermercado de La Plata, 8 cuadras de cola. El 50% de descuento de la tarjeta. Mi pregunta es si le pueden descontar un día el 50%. ¿Cuánto le están currando los otros 364 días, Maxi? Sí, hay que aclarar que ese 50%, 30% lo puso el Banco Provincia, 20% lo pusieron los supermercados. O sea que hay un 20% que le roban todos los días. Podrían perfectamente los supermercados. Y además le quiero decir algo, el 30% que pone el banco, lo pone el banco contra la cuenta corriente de esos comercios. Entonces eso de que lo pone el banco es relativo, está dentro del mix de ganancia, pero además... ¿Y usted por qué cree que el gobierno no avanza? Porque el gobierno tiene una mirada... Porque el gobierno tiene una mirada... demasiado suave con los supermercados o contra algunos formadores de precios. ¿Por qué cree que no avanza el gobierno? Porque el gobierno defiende las grandes empresas. Porque el gobierno defiende a las empresas de distribución de luz y de gas, que son las que más aumentaron su valor en la Argentina en el último año y medio. Vaya y mire el resumen de la Bolsa de Comercio. Las 5 empresas que más ganaron en la Argentina son o de distribución de luz, o de distribución de gas, o bancos, o la del papá del presidente, la autopista, o empresas de juego. La verdad es que creo que hay un concepto, una idea equivocada, que es, se genera riqueza en las grandes empresas y eso derrama. No derrama. El Estado tiene un rol, que es el de proteger a los que menos tienen, a los que menos pueden, que es el de proteger al que labura, al que está jubilado. Cuando el gobierno plantea o planifica el cambio en el sistema jubilatorio y dice hay que cambiar la edad jubilatoria, correrla 2 años, llevar a 65 años la mujer, lo plantea mirando a Francia, que tiene una expectativa de vida más alta que la Argentina. La expectativa de vida promedio en la Argentina es menor. Entonces, lo único que están haciendo es viendo a ver cómo achican desde el sistema jubilatorio. Sí, igualmente, digamos que esto último el gobierno no lo ha oficializado. Bueno, si el gobierno dijese esto públicamente, mire, vamos a hacer más fácil. Un debate olvidémonos de este tema. Vamos a las pensiones por discapacidad. Ningún funcionario dijo que vamos a las pensiones por discapacidad. Sí. El gobierno quiso recortar. Se lo frenamos en la justicia. Si el gobierno no tuviera la intención después de octubre de recortar las pensiones para discapacitados, no estaría apelando en este momento el fallo que le ordena volver para atrás con todo. Lo cumpliría y punto. ¿Por qué lo apelan? ¿Por qué lo apelan? ¿Usted cree que está en juego la pensión? Por una cuestión administrativa. No hay obligación de apelar todos los fallos. No, al contrario. Usted se allana un fallo de la justicia, mucho más si es para proteger a las personas con discapacidad, que no solo dependen de la pensión desde el punto de vista alimentario. ¿Sabe qué es lo más importante para una persona con discapacidad? La protección que le da la pensión en materia de medicamentos y de rehabilitación. El Estado tiene que construirle el puente para volver a la vida normal de la manera más rápida posible. ¿Usted cree que después de octubre se viene un ajuste? Sí, claro. El gobierno va a intentar, digamos, gane achicar. O pierda, el gobierno tiene 70%. Mire, ¿sabe cuál es la mejor muestra de eso? A los jubilados le anunciaron que le prestaban del fondo del ANSES plata al 24%. Sí, la semana pasada. Y acaban de anunciar que la expectativa de inflación para el año que viene es del 12%. O sea que le están cobrando un 12% de usura a los jubilados. Massa, ¿usted cree que toda esta situación que usted está relatando de la realidad en Argentina se va a ver reflejado en las urnas? Sí, claramente. La gente tiene la oportunidad, sin volver a la corrupción, de ponerle un límite al ajuste. La gente tiene la oportunidad de construir una alternativa. Un país es el equipo que decidimos construir junto a Margarita Stolbizer, junto a Roberto Lavagna, junto a Daniel Arroyo, junto a José Ignacio de Mendiguren, junto a Aldo Piñanelli, a Gustavo Yáñez, que es el especialista más reconocido en educación de la Argentina, o a Diego Orgal, que es un especialista en seguridad, porque pensamos que
la gente no tiene la necesidad de volver al pasado para resolver su futuro, que puede resolver su futuro a partir de ponerle un límite al gobierno sin convalidar la corrupción. Gracias, Massa. No, por favor. En cualquier momento.